el centro de la Tierra. ¡Qué locura! Pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno y eso me preocupó toda la comida. No hay para qué decir las imprecaciones de mi tío al encontrarse la mesa completamente vacía, pero una vez explicada la causa, devolvió la libertad a Marta, la cual corrió presurosa al mercado y desplegó tal actividad y diligencia que una hora más tarde mi apetito se llevaba satisfecho y me di exacta cuenta de la situación. Durante la comida dio buenas muestras el profesor de cierta jovialidad, permitiéndose esos chistes de sabio que no encierran peligro jamás, y terminados los postres me hizo señas para que le siguiera su despacho. Yo obedecí sin rellistar. Se ubicó él a un extremo de la mesa del escritorio y yo el otro. Axel, me dijo con una amabilidad muy poco frecuente en él, eres un muchacho ingenioso. Me has prestado un servicio excelente, excelente. Cuando cansado ya de luchar contra lo imposible, iba a darme por vencido. No lo olvidaré jamás y participarás de la gloria que vamos a conquistar. Bien, pensé, se halla de buen humor. Este es el momento oportuno para discutir esta gloria. Ante todo, prosiguió mi tío, te recomiendo el más absoluto secreto. ¿Me entiendes? No faltan envidiosos en el mundo de los sabios y hay muchos que quisieran emprender esta aventura de la cual hasta nuestro regreso no tendrán noticia alguna. ¿Cree usted, le dije, que es tan grande el número de los audaces? Ya lo creo. ¿Quién vacilaría en conquistar una fama semejante? Si este documento llegase a conocerse, un ejército entero de geólogos se precipitaría en pos de las huellas de Arne Sagnussen. No opino yo lo mismo, tío, pues nada prueba la autenticidad de este documento. ¿Qué dices, pues? ¿Y el libro en que lo hemos encontrado? Bien, no niego que el mismo Sagnussen puede haber escrito estas líneas, pero hemos de creer por eso que él en persona haya realizado el viaje. No puede ser ese viejo pergamino una superchería. Lamenté ya tarde el haber aventurado estas últimas palabras. Pronunció el profesor su poblado entrecejo y creí que había malogrado el éxito que esperaba obtener en aquella conversación. No fue así, por fortuna. Esbozó una especie de sonrisa en sus delgados labios y me respondió: eso ya lo veremos. Bien, dije, algo molesto, pero permítame formular una serie de objeciones relativas a este documento. Habla, hijo mío, no me opongo. Te permito que expongas tu opinión con entera libertad. Ya no eres mi sobrino, sino un colega. Habla, pues. Ante todo, le agradeceré que me diga qué quiere decir ese Yokul, ese Sneffels y ese Skartars, de los que nunca oí hablar en los días de mi vida. Pues nada más sencillo, precisamente recibí no hace mucho una carta de mi amigo Peterman de Leipzig, que no ha podido llegar en fecha más oportuna. Ve y toma el tercer atlas del segundo estante de la librería grande, serie Z, tabla 4. Fui a buscarlo y gracias a la gran precisión de sus indicaciones dijo el atlas enseguida. Lo abrió mi tío y dijo: he aquí el mapa de Anderson, uno de los mejores de Islandia, el cual creo que nos va a resolver todas las dificultades. Yo me incliné sobre el mapa. Fíjate en esta isla llena, todas de volcanes, me dijo el profesor, y observa que todos llevan el nombre de Yoku, palabra que significa en irlandés ventisquero. Debido a la elevada latitud que ocupa Islandia, la mayoría de las erupciones se realizan a través de las capas de hielo, siendo esta la causa de que se aplique el nombre de Yoku a todos los montes inóvulos de la isla. Conformes, respondí yo. Más, ¿qué significa Sneffels?
Dios era el que conducía el centro de la tierra. ¿Y qué hizo el sabio islandés? Advirtió que en las proximidades de las calendas de julio, es decir, en los últimos días del mes de junio, uno de los picos de la montaña, Les Cartaris, proyecta una sombra hasta la abertura del cráter en cuestión y consignó en el documento este hecho. Es posible imaginar una indicación más exacta. Una vez lleguemos a la cumbre del Sneffels, podremos titubear acerca del camino a seguir teniendo estas advertencias presentes. Decididamente mi tío había respondido a todo y intuí que no había posibilidad de atacarle en lo referente a las palabras del antiguo pergamino. Cesé pues de seguirle por este lado, mas como era preciso convencerle a toda costa, pasé a hacerle otras confesiones de carácter científico en mi concepto más graves. Bien, dije, tengo que convenir en que la frase de Sackmussen es perfectamente clara y no puede dejar duda alguna al espíritu. Estoy conforme también en que el documento tiene todos los caracteres de una autenticidad perfecta. Ese sabio bajo el fondo del Sneffels vio la sombra del Cartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de junio y relataron las leyendas de su tiempo que aquel cráter conducía al centro del globo. Hasta aquí estamos conformes, pero admitir que él en persona fue al centro de la tierra y que volvió de allá sano y salvo, eso no, 1000 veces no. ¿Y en qué fundas tu negativa? Dijo mi tío, con un tono singularmente burlón. En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa es impracticable del todo. Todas las teorías dicen eso, replicó el profesor haciéndose el inocente. Ah, pícaras teorías, ¿cuánto van a darnos que hacer? ¿Cuánto van a darnos que hacer? Aun comprendiendo que se burlaba de mí, proseguí. Es un hecho por todos admitido que la temperatura aumenta 1 grado por cada 70 pies que se desciende en la corteza terrestre, y admitiendo que este aumento sea constante y siendo de 1500 leguas la longitud del radio de la Tierra, claro es que se disputa en su centro de una temperatura de 2000 de grados. Aún así, pues, las materias que existen en el interior de nuestro planeta se encuentran en estado gaseoso, incandescente, porque los materiales, el oro, el platino, las rocas más duras, no resisten semejante calor. No tengo, pues, derecho a afirmar que es imposible penetrar en un medio semejante. De modo, Axel, que es el calor lo que a ti te infunde respeto. Sin ningún género de dudas, con solo descender a una profundidad de 10 leguas, habríamos llegado al límite de la corteza terrestre, porque ya la temperatura sería allí superior a 300 grados. ¿Es que temes liquidarte? Mi terror no es infundado, le contesté algo muy... Te digo, replicó el profesor adaptando su aire magistral de costumbre, que ni tú ni nadie sabe de manera cierta lo que ocurre dentro de nuestro globo, ya que apenas se conoce la 12.000ª parte de su radio. La ciencia es eminentemente susceptible de perfeccionamiento y cada teoría es a cada modo obstruida por otra teoría nueva. No se creyó hasta que demostró Fourier lo contrario, que la temperatura de los espacios interplanetarios decrecía sin cesar, y no se sabe hoy que las temperaturas inferiores de las regiones etéreas nunca descienden de 40 o 50 grados bajo cero. ¿Y por qué no ha de suceder otro tanto con el calor interior? Porque a partir de cierta profundidad no ha de alcanzar un límite insuperable, en lugar de elevarse hasta el grado de fusión de los más refractarios minerales. Como mi tío colocaba la cuestión en un terreno hipotético, nada podía responderle. Pues bien, prosiguió, te diré que verdaderos sabios, entre los que se encuentra Poisson, han demostrado que si existiesen en el interior de la Tierra una temperatura de 2 millones de grados, los gases de ignición procedente de las sustancias fundadas adquirirían una tensión tal que la corteza terrestre no podría soportarle y estallaría como una cantera
se haya formado de gases, ni de agua, ni de las rocas más pesadas que conocemos, porque en este caso el peso de nuestro planeta sería 2 veces menor, o por medio de guarismos es bien fácil demostrar todo lo que se desea, y no ocurre lo mismo con los hechos, hijo mío. No es un hecho probado que el número de volcanes ha disminuido considerablemente desde el principio del mundo, y no es esto una prueba de que el calor central, si es que existe, tiende a debilitarse por días. Si sigue usted engolfándose en el mar de las hipótesis, es inútil toda discusión. Y has de saber que, de mi opinión, participan los hombres más competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? ¿Cómo me he de acordar si viene al mundo 10 o 9 años después? Pues bien, Humphrey David vino a verme a su paso por Hamburgo y discutimos largo tiempo, entre otras muchas cuestiones, la hipótesis de que el interior de la Tierra se hallase en estado líquido, quedando los dos de acuerdo en que esto no era posible por una razón que la ciencia no ha podido jamás refutar. ¿Y qué razón es esa? Que esa masa líquida estaría expuesta, lo mismo que los océanos, a la atracción de la Luna, produciéndose por tanto dos marcas inferiores diarias que, levantando la corteza terrestre originaria terremotos periódicos. Sin embargo, es evidente que la superficie del globo ha sufrido una combustión y cabe por tanto suponer que la corteza exterior se ha ido enfriando, refugiándose el calor en el centro de la Tierra. Eso es un claro error, dijo mi tío. El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Hallábase esta formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la misma propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos materiales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia, y poco a poco, a medida que penetraban las aguas por las hendiduras de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fuesen tan numerosos los volcanes en los primeros días del mundo. Es ingeniosa la hipótesis, puede exclamar sin querer. Humphrey David me la demostró palpablemente aquí mismo mediante un experimento sencillo. Fabricó una esfera metálica en cuya composición entraban principalmente los metales mencionados y que tenía exactamente la forma de nuestra Tierra. Cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, echábase aquella oxidábase y formaba una pequeña montaña en cuya cumbre se abría. Momentos después mi cráter sobrevenía una erupción, y era tan grande el calor que ésta comunicaba a la esfera que se hacía imposible sostenerla en la mano. Si he de ser del todo franco, empezaba a convencerme de los argumentos del profesor, cuya pasión y entusiasmo habituales les infería mayor fuerza y valor. Ya ves, Axel, añadió, que el estado del núcleo central ha suscitado muy diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No hay nada que demuestre la existencia de ese calor interior. A mi entender, no existe ni puede existir, pero ya lo comprobaremos nosotros, y a semejanza de Arne Sagnussen sabremos a qué atenernos sobre tan discutida cuestión. Sí, sí, ya lo veremos, contesté, dejándome arrastrar por su entusiasmo. Lo veremos si es que se ven aquellos apartados lugares. ¿Y por qué no? No podremos contar para alumbrarnos con los fenómenos eléctricos y aún con la misma atmósfera cuya propia presión puede hacerla luminosa en las proximidades del centro de la Tierra. En efecto, respondí, es muy posible. No es posible, sino cierto, replicó triunfalmente mi tío. Pero silencio, ¿me entiendes? Guarda el más impenetrable sigilo acerca de todo esto, para que a nadie se le ocurra la idea de descubrir
puedo subirlo. Pues nada, se trata de viajar al centro de la Tierra